El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el hallazgo de una cámara sofisticada en uno de los salones en los que sostiene reuniones con su gabinete en Palacio Nacional. Sin embargo, tras restarle importancia al asunto, comentó que quienes realizan este tipo de actos no van a encontrar ninguna irregularidad, porque aseguró que todo lo que se habla en las reuniones es legal y transparente, y aseveró que no presentará ninguna denuncia sobre estos hechos. Son prácticas del antiguo régimen. Imagínense investigar de dónde viene eso. O sea, yo estoy haciendo ahora mi informe, no tengo tiempo como para ocuparme de eso. No, quítenla y para adelante. Sí, vamos a seguir en este asunto. En otro tema, durante su conferencia mañanera, se refirió a la expectativa del Banco de México respecto a que el Producto Interno Bruto crecerá entre 0.2 y 0.7% este año. Dijo que le importa más la economía popular, pues aunque las empresas han prometido inversiones este año por $30,000 millones, señaló que las remesas que envían los mexicanos radicados en Estados Unidos representan $35,000 millones. Tiene un efecto distinto, porque una inversión de 30,000 millones significa destinar recursos para la administración, para los insumos, utilidades. Lo de las remesas es dinero, todo, para la gente, de manera directa. Entonces, eso ha ayudado mucho. Por otro lado, reiteró que existe una especie de sabotaje legal con el que se han promovido cerca de 100 amparos para evitar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Sin embargo, aseveró que el Poder Judicial resolverá pronto porque aplica el principio de justicia pronta y expedita, dado que se trata de asuntos de interés nacional. No vamos a hacernos a un lado, no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Además, hasta nos estimula cuando hay estos actos irracionales. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Explicó que quienes promueven los amparos tienen el objetivo de hacer fracasar su gobierno. Aseguró que se trata de conservadores que, dijo, están fuera de quicio. Eric Pinto, 21 Noticias.